8:44 en la mañana. Ya tenemos en línea al arquitecto Fernando Carrión. Un gusto, como siempre, saludarle, arquitecto. Además de arquitecto, sociólogo, académico, catedrático y todo lo demás, Fernando Carrión es un especialista en materia deportiva, conocedor de fútbol. Tiene literatura sobre fútbol el arquitecto Carrión, y con él siempre es interesante conversar no solo de los temas de estos de la coyuntura, la seguridad, el urbanismo y demás, sino también de fútbol. Además, tipo inteligente, es hincha de liga. ¿Cómo está, arquitecto? Qué gusto saludarle. Así de entrada, ¿cómo están las expectativas suyas propias para el partido de hoy, el tercero de la selección, en este Mundial Qatar 2022, con una demostración de fútbol muy interesante, lo que fue el primer partido en el debut, haciendo además un récord histórico, que es haberle ganado por primera vez en la historia a un país anfitrión, y después, claro, ese partido muy disputado, interesante, contra Países Bajos. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Alexis? Buenos días, un saludo también a Yesenia. Sí, pues con optimismo, creo que los dos partidos que ha jugado la selección, el uno contra Qatar y el otro contra Países Bajos, nos puede mostrar justamente este optimismo. De todas maneras, Senegal es un gran equipo, nada más ni nada menos que campeón del África, y hoy día la mayoría de los jugadores africanos, de los clubes más importantes y de las ligas africanas más importantes, están jugando en el epicentro del fútbol mundial, que es de Europa. Hay que hacer una distinción en este caso entre lo que son selecciones y lo que son clubes. Los clubes europeos de las ligas principales, llámese Francia, España, Inglaterra, Alemania, etcétera, en realidad cada uno de esos clubes son selecciones del mundo. Yo tuve la oportunidad de ver, por televisión, desgraciadamente, la final de la Champions League entre el Real Madrid de España y el Liverpool de Gran Bretaña. Y lo que me llamó la atención es que jugaban dos españoles y dos ingleses, y el resto eran jugadores extranjeros, entre comillas. Eso muestra justamente el peso que tiene el fútbol de clubes en Europa, y eso hace que hoy día muchos de los jugadores que provienen, llamando así, de las periferias del fútbol, como pueden ser el caso del fútbol asiático, africano, latinoamericano, etcétera, los jugadores estén insertos en ese mundo, sean selecciones muy competitivas, como es el caso de Senegal y como es el caso de el Ecuador. Claro, y en el caso de Senegal, por ejemplo, hoy tiene una baja importante, para referirnos un poco al partido que usted nos hablaba de la final de Champions, que era justamente Sadio Mané, ¿no? Antes de su paso al Bayern Múnich de Alemania. Mané era como el gran referente que tenía Senegal antes de este mundial, y digamos, para ventaja del Ecuador, se lesionó. Para desventaja de quienes nos gusta el fútbol, nos perdemos de ver un extraordinario jugador. Esta no es precisamente la mejor presentación por resultados de Ecuador, más sí creo que por fútbol, y ahí le voy a pedir una reflexión al arquitecto Carrión. ¿Por qué digo esto? Porque en el Mundial de Alemania 2006, a estas alturas Ecuador llegaba al tercer partido ya clasificado, después de haberle ganado 3-0 a Costa Rica y de haberle ganado 2-0 a Polonia. El último partido perdimos 3-0 frente a Alemania y llegamos a octavos contra Inglaterra. Pero ahora Ecuador llega a disputar la clasificación a octavos. Ahora hay que entender que Ecuador puede clasificar empatando o ganando. Entonces también le ponen una situación expectante. Pero creo que en volumen de juego esta selección sí tiene un brillo distinto al de los mundiales anteriores, arquitecto, ¿o me equivoco? No, yo creo que esta selección nos ha mostrado cosas muy interesantes. Si nosotros vemos los dos partidos, por ejemplo, el de Qatar, cada tiempo fue una táctica, una estrategia absolutamente distinta. El primer tiempo fue básicamente una presión arriba, un pressing, como se denomina, con una intención de resolver el partido en el primer tiempo, cosa que eso ocurrió. En cambio, en el segundo, más bien lo que hizo Alfaro fue entregar la cancha para jugar de contragolpe. Entonces, en un mismo partido, dos esquemas distintos. Y luego entramos al partido contra Países Bajos, donde se presentó una cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque en el primer partido jugamos con línea de 4 y el segundo jugamos con línea de 3. Yo le tenía miedo, para ser franco, a esos cambios, porque no es fácil una transformación tan fuerte en tan poco tiempo. Pero lo que se vio claramente es que la selección tiene una
flexibilidad brutal, Y entonces le fue muy bien, puso a Poroso, yo no lo ubicaba muy bien, mide nada más ni nada menos que 1.93 centímetros de altura. Puso un poste ahí, justamente para contrarrestar la eficiencia que tiene Países Bajos en el juego en altura. Y no modificó la presencia de dos delanteros centrales como Estrada y como Ener Valencia, que me llamó también eso poderosamente la atención. Y la verdad es que me gustó mucho más el partido que jugó contra Países Bajos que contra Qatar. Entonces yo creo que lo que nos está mostrando hoy día la selección es un nivel de flexibilidad, una posibilidad de hacer cambios tácticos, estratégicos en un mismo partido, en dos partidos, y eso me da la impresión que es una riqueza muy grande. Ahora, en este partido contra Senegal, creo yo que vamos a jugar nuevamente con la línea de tres, que les dio muy buenos resultados, y veamos cómo mismo nos va. Ahora, el partido anterior contra Países Bajos, por eso le mencionaba, arquitecto, si esta selección tiene un brillo distinto. Mientras veía el partido contra Países Bajos y nos hicieron el gol en los 5 primeros minutos, yo no dejaba de recordar lo que pasaba con nosotros los ecuatorianos en la década de los 80 o los 90, ¿no? Y era, te marcan un gol en la primera etapa del partido y era esperar a ver cuántos más nos meten. Resulta que acá el equipo de Alfaro tuvo una recuperación anímica muy importante, ¿no? Y creo que ahí tiene mucho que ver también el estilo de juego de Alfaro, que como conversábamos hace una semana con mujeres sobre fútbol, fíjese, con Anita Isabel y con Andrea Vera, campeona ecuatoriana de fútbol, la arquera de las ñañas. Alfaro le imprimió al equipo y a la selección un estilo distinto, ¿no? Y eso se vio justamente después del gol de Países Bajos. Tanto es así que Ecuador no solo que empata, sino que, como usted también bien decía, pudo hasta haber ganado Ecuador, mostrando un fútbol muy interesante. Es esta selección de Ecuador, y con la mano de Alfaro, con la visión que tiene él también del fútbol, distinta de los equipos dirigidos por técnicos colombianos. Sí, yo creo que sí, a pesar de que hay una cosa en común que ayer me puse a reflexionar. Si uno compara el discurso de Alfaro con el discurso del Bolillo Gómez, los dos invocaban la unidad nacional, los dos invocaban la necesidad de la unión, pero los dos discursos son diametralmente opuestos en términos de que el caso del Bolillo es un discurso mucho más chabacano, mucho más popular que el de Alfaro, y el de Alfaro es casi académico, ¿no? Es académico, es enciclopédico, y tiene una característica adicional. Bueno, el Bolillo bailaba. Yo creo que el caso de Alfaro, si sale a bailar, debe ser espantoso, pero tiene una cosa adicional Alfaro, y es que al hablar de la selección también habla del país. Y le envía mensajes al país, no solo a la hinchada, no solo a los jugadores, no solo a la gente de fútbol, sino también le manda mensajes al país. Y yo creo que ahí aparece una figura distinta en el caso de Alfaro del Bolillo. Se comporta como un pedagogo, y entonces nos ilustra, nos enseña, nos educa, y no solo al futbolista, sino en general a los quiteños. En una situación de crisis como la que vive el país, escuchar a una persona como Alfaro, por lo menos a mí me genera una situación muy interesante. Sí, incluso hasta de confianza, ¿no? La verdad es que sí. A ver, ahora, ¿qué nos conviene más? Voy a caer también un poco en el campo de la especulación, y claro, el fútbol se presta para eso. ¿Entrar primeros o entrar segundos? Es decir, igual, si clasificamos, nos tocaría jugar contra Inglaterra o contra Irán o Estados Unidos, pero ¿qué sería lo óptimo desde su óptica, arquitecto? En general, la forma de organización de estos torneos hace que el equipo que queda primero en un grupo juegue contra el segundo del otro grupo, pensando en que darle más facilidades al mejor, supongamos eso. Yo supondría que en el caso del grupo A y el B, que es los que nos toca a nosotros mirar, si entramos segundos, probablemente nos tocará jugar contra Inglaterra nuevamente, que es sin duda un equipo fuerte. No es lo mismo que se mostró en otras ocasiones, pero es un equipo muy, muy fuerte.
Y en general estas selecciones grandes, llámese Brasil, la propia Argentina, España, Francia, etcétera, empiezan a jugar el Mundial recién a partir de los próximos partidos. Así es. Y entonces ahí sale la fuerza de estas selecciones. Entonces, para nosotros es todo lo contrario, son estos partidos de los grupos donde nos jugamos básicamente el gran triunfo, que es pasar a la siguiente ronda. Entonces, yo creo que el Ecuador va a pasar, desgraciadamente va a pasar en segundo lugar, porque me parece que Países Bajos le ganará a Qatar hoy día, y con eso llegaremos nosotros segundos, y nos tocará enfrentar contra el mejor del equipo B, el mejor clasificado, y me parece que será Inglaterra. Yo quería abordar también con usted, arquitecto, estos últimos minutos sobre algo que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Este mundial ha sido distinto, incluso partiendo desde el hecho de que se juega en otra época del año, ¿no? Antes los mundiales se jugaban a mitad de año, hoy estamos jugándolo a final de este 2022. Y quería hablar sobre el tema del mestizaje. Usted algo ya lo abordó cuando se refería a la final de la Champions, ¿no? Entre el Real Madrid y el Liverpool. Pero hoy vemos, por ejemplo, selecciones como la alemana, como la misma selección española, como la selección de Bélgica, en donde hay un mestizaje muy, muy interesante, muy marcado. Y unos, claro, dicen que bueno, ¿no? O sea, digamos, deportivamente, futbolísticamente, les ha ido mejor a estas selecciones a partir de la incorporación de jugadores de origen africano, por ejemplo, pero también empiezan a denotarse unos mensajes con unas connotaciones bastante racistas. ¿Cómo ha visto usted este debate que se ha generado y que lo hemos visto en redes sociales sobre estos temas en particular, ¿no? En un momento en el que se habla mucho sobre la libre movilidad, sobre lo que está viviendo Europa ahora mismo, en este momento y contexto histórico que enfrentan. ¿Cómo ha visto eso, arquitecto? A ver, yo creo que históricamente el fútbol ha tendido, más bien dicho, a internacionalizarse. Y esto empieza en la época de Joao Velach. Él llega en 1974 a ser presidente de la FIFA y en su discurso plantea: yo vengo a vender un gran negocio que se llama el fútbol, y hace que el fútbol se extienda por todo el mundo, básicamente pensando en la incorporación de ciertos países asiáticos, como los tigres asiáticos precisamente, y el África, y lo consigue desde la perspectiva del mercado. Y entonces esto hace que poblaciones que antes no estaban inmersas en el fútbol, como son precisamente asiáticos y afrodescendientes, empiecen a jugar fútbol y empiecen a incorporarse al epicentro mundial que sigue siendo Europa. Y empezamos a ver gente rasgada a los ojos jugando fútbol, a la gente negra jugando fútbol, etcétera. Y eso hace que el fútbol sea una cosa mucho más compleja, más distinta. El racismo entra, y la FIFA incluso pretende procesar eso para que no hayan gritos racistas, para que los árbitros, los jugadores, etcétera, sean tolerantes. Pero yo creo que una cosa es de eso que empieza en la década de los años 70 y otra es lo que empieza en la década de los años 90, que es la universalización del fútbol. Y en ese caso yo sostengo que entró, y ahora se vuelve a confirmar esto, que hemos entrado en la lógica del fútbol postnacional. Esto que señalaba hace un rato, que los clubes son selecciones nacionales. Uno ya no puede decir que el Real Madrid es de Madrid y es español. Yo diría, por ejemplo, el caso de mi equipo, Liga Deportiva Universitaria, no tiene un solo jugador quiteño. Cuando a fines del siglo pasado, pues los jugadores que tenían eran fundamentalmente quiteños, clase media, profesional. Entonces cambió el contenido social del futbolista, y yo creo que el fútbol entró en la lógica de esto que llamo lo postnacional. Y nosotros vemos en el caso de los países centrales o metropolitanos, incluso que tienen tradición de los procesos de conquista y colonización de ciertos territorios, empezamos a ver gente que, entre comillas, no corresponde
Por ejemplo, en Alemania ver jugadores afrodescendientes, en Francia exactamente igual, etcétera. Y esto es porque gran parte de sus colonias todavía siguen siendo, en algunos casos de estos países, y eso ha hecho que esa presencia plurinacional, llamémoslo así, pluricromática, tenga presencia. Y esto es lo que yo sostengo que se llama el fútbol postnacional.